Bienvenidos de nuevo a este su espacio, su canal favorito donde desentrañamos los secretos mejor guardados del mundo del espectáculo. Hoy tenemos un tema que estoy seguro les va a volar la cabeza, algo que muchos de ustedes han estado pidiendo a gritos, y créanme, ha sido difícil conseguir toda la información. Vamos a sumergirnos en un universo de ensueño, de romance, de especulaciones y, por qué no decirlo, de pura magia. Hoy vamos a hablar de la boda de ensueño, los secretos de Can Yaman y de Method Demir. Sí, han oído bien. Esos dos nombres que por sí solos ya evocan pasiones y suspiros en millones de corazones alrededor del mundo. Así que si son fanáticos de estas dos estrellas turcas, si siguen cada uno de sus pasos, si sueñan con verlos juntos en la vida real tanto como en la ficción, quédense conmigo hasta el final, porque hoy vamos a desvelar algunos secretos que los dejarán sin aliento. Y antes de empezar, no olviden darle ese botón de suscripción, que activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo, porque hoy empieza la aventura. Seamos sinceros, la conexión entre Can Yaman y The Method Demir es algo que trascendió la pantalla. Desde que compartieron set en Erkenci-Kuş, o pájaro soñador como la conocimos aquí, nació una química palpable, una complicidad que hizo que miles de fans, me incluyo, se preguntaran, ¿será esto real? Y es que verlos juntos con esa chispa en los ojos, esas sonrisas cómplices, esa forma de interactuar que parecía tan natural, tan genuina, era imposible no fantasear con algo más. Las redes sociales se inundaron de teorías, de montajes, de deseos. Cada aparición pública juntos era analizada hasta el último detalle. Y aunque ambos siempre mantuvieron una postura profesional, esa aura de misterio solo alimentaba más las especulaciones. Y es aquí donde entran los supuestos secretos. Porque si bien nunca hubo una confirmación oficial de una relación seria y duradera entre ellos, hubo momentos clave, rumores que se volvieron persistentes y señales que para los ojos más observadores, parecían apuntar a algo más profundo que una simple amistad o una buena relación laboral. Hablamos de esos viajes, esas coincidencias de destinos, esos me gusta estratégicos en redes sociales que, aunque efímeros, dejaban huella en la imaginación de los seguidores. Uno de los aspectos más fascinantes de esta historia es cómo la ficción se entrelazó con la realidad, o al menos, con la percepción de la realidad por parte del público. En Erkenci-Kuş sus personajes, Can y Sanem, vivieron un romance apasionado, lleno de altibajos, de malentendidos, pero siempre con esa fuerza que los volvía a unir. Esa intensidad del guión, sumada a la entrega de los actores, hizo que el público se enamorara de la pareja en la pantalla. Y cuando las cámaras se apagaban, la magia, para muchos, no se detenía. Hemos investigado a fondo, hemos buscado información en fuentes cercanas, hemos analizado entrevistas, declaraciones y hasta las historias de Instagram que a veces son más elocuentes que 1000 palabras. Y lo que hemos encontrado es un entramado de posibilidades, de anhelos compartidos y de momentos que dejaron una marca imborrable en la memoria colectiva de sus fans. Por ejemplo, recordemos aquellos rumores sobre un posible anillo de compromiso, sobre planes de matrimonio que parecían estar en el aire. Si bien nunca se materializaron en hechos confirmados, la sola idea de una boda de ensueño entre Can Yaman y The Method Demir generó una ola de entusiasmo. ¿Se imaginan la magnitud de un evento así? Dos de las estrellas más queridas de Turquía, uniendo sus vidas. Sería un acontecimiento mediático sin precedentes. Y es que el encanto de Can Yaman es innegable. Ese carisma arrollador, esa presencia escénica, esa masculinidad que conquista, lo han convertido en un fenómeno global. Y The Method Demir, con su belleza natural, su talento actoral y esa dulzura que irradia, forma una pareja visualmente impactante con él. Juntos desprenden una energía que atrae y cautiva. Hemos oído hablar de posibles reconciliaciones, de encuentros secretos, de esa chispa que, aunque parezca apagada, siempre hay quien jura que sigue latente. Y es que en el mundo del espectáculo, las relaciones son a menudo un juego de apariciones y desapariciones, de luces y sombras. Lo que es público a veces es solo una parte de la historia, y lo que se mantiene en privado, a menudo es lo que realmente importa. Uno de los secretos que más se comenta es la presión mediática a la que estuvieron sometidos. Cuando dos figuras de tal calibre son objeto de tanto escrutinio, es difícil mantener una relación a flote, sea cual sea su naturaleza. Cada foto, cada comentario, cada interacción es magnificada, analizada, juzgada. Y a veces el simple deseo de vivir algo en paz, de forma auténtica, se ve eclipsado por el ruido externo.
También hemos indagado en las posibles diferencias de prioridades o de caminos profesionales que podrían haber influido en su relación, si es que existió tal relación en un plano romántico. Can Yaman, con su carrera expandiéndose internacionalmente, ha estado muy enfocado en proyectos fuera de Turquía, lo que implica viajes constantes y una agenda apretada. Demet, por su parte, también ha mantenido una carrera sólida y en constante crecimiento dentro de su país. Equilibrar estas exigencias profesionales con una relación personal puede ser un desafío monumental. Sin embargo, a pesar de las idas y venidas, de los rumores y de las especulaciones, lo que sí es un hecho es el cariño y el respeto que parecen profesarse mutuamente. En cada entrevista donde se les ha preguntado el uno por el otro, sus respuestas han sido generalmente positivas y amables. Y eso, para un público que los quiere ver felices, es un consuelo, una señal de que al menos existe un lazo especial que perdura. Quizás el mayor secreto de esta historia es que nunca sabremos la verdad absoluta. Y esa es precisamente parte de su encanto. Las historias de amor, las relaciones que podrían haber sido, las bodas de ensueño, que solo existen en la imaginación colectiva, tienen esa cualidad etérea que las hace aún más fascinantes. Nos permiten proyectar nuestros propios deseos, nuestras propias fantasías. Hemos oído de fuentes extraoficiales, de comentarios en foros y redes sociales, de supuestas confesiones de amigos cercanos, que hubo un momento en que la idea de formalizar su relación era una posibilidad real. Se hablaba de un compromiso, de un futuro juntos. Pero como suele ocurrir en estos casos, las circunstancias, las presiones, o simplemente el curso natural de la vida, pueden cambiar el rumbo de las cosas. La industria del entretenimiento es un torbellino constante. Las agendas se cruzan, los proyectos se suceden y las relaciones personales a menudo pagan el precio de la ambición y del éxito. Y es ahí donde se gestan estos secretos. Momentos íntimos, conversaciones privadas, decisiones que se toman a puertas cerradas, que luego solo se filtran en forma de rumor, de anécdota, de especulación. Y es que la boda de ensueño de Can Yaman y Demet Özdemir, aunque nunca se haya celebrado oficialmente, ha existido en la mente de millones de fans. Hemos imaginado los vestidos, los invitados, la ceremonia, el final feliz. Y esa imaginación colectiva, esa energía de deseo y expectación, es un fenómeno digno de estudio en sí mismo. Hemos intentado desentrañar cada pista, cada coincidencia, cada mirada que pueda haber sido un indicio. Pero a veces las historias más cautivadoras son aquellas que conservan un halo de misterio. Y la de Can y Demet, sin duda, lo tiene. Quizás deberíamos centrarnos no tanto en si hubo una boda o no, sino en el impacto que tuvieron juntos. En cómo lograron conectar con el público de una manera tan profunda, creando personajes que se volvieron parte de nuestras vidas. En cómo su química en pantalla inspiró tantas esperanzas y tantos sueños. Y eso, mis queridos seguidores, es algo que nadie les puede quitar. La magia que crearon juntos en Nerkencicus es real. La admiración que ambos generan es real. Y el anhelo de verlos felices, ya sea juntos o por separado, es un sentimiento genuino de sus fans. Hemos navegado por las aguas turbulentas de los rumores, hemos intentado pescar alguna verdad en el océano de las especulaciones, y lo que queda claro es que la historia de Can Yaman y Demet Özdemir, y la idea de una posible boda de ensueño, seguirá siendo un tema fascinante para sus seguidores. Porque al final el amor en todas sus formas es lo que nos mueve, lo que nos inspira, y lo que nos hace soñar. Y así, queridos amigos, llegamos al final de este viaje por los secretos, los rumores y las fantasías que rodean a Can Yaman y Demet Özdemir. Hemos intentado arrojar un poco de luz sobre esos momentos que capturaron nuestra imaginación y alimentaron la esperanza de una boda de ensueño. Hemos recordado la química innegable que los unió en pantalla y cómo esa conexión trascendió hacia la percepción pública, generando un sinfín de especulaciones. Hemos hablado de la presión mediática, de las posibles diferencias profesionales y de ese cariño mutuo que parece haber perdurado a pesar de todo. Al final, la verdad absoluta sobre sus vidas personales es algo que solo ellos conocen, y quizás, en esa reserva, reside parte del encanto de su historia. Lo que es innegable es el impacto que tuvieron juntos, la magia que crearon y el cariño que generan en sus admiradores alrededor del mundo. Espero de corazón que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté investigando y preparándolo para ustedes. Quiero agradecerles enormemente por haberse quedado hasta el final, por ser parte de esta comunidad que tanto quiero. Ahora, me encantaría saber su opinión.
¿Qué piensan ustedes sobre la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir? ¿Creen que hubo algo más que una amistad? ¿Cuál fue su momento favorito de la serie Erkencikus que reflejara su ki? Mika. Déjenme todos sus comentarios aquí abajo, que los leeré con mucho interés y responderé a tantos como pueda. Y si les ha gustado este contenido, por favor, regálenme un me gusta, compartan este vídeo con todos sus amigos y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para que no se pierdan las próximas investigaciones, los próximos secretos y las próximas historias que tenemos preparadas para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante.